Esta charla que comparto hoy tiene el objetivo de pues, contarles del proyecto de investigación que realicé, que se tituló Un poco distinto al título de la presentación, unas pequeñas diferencias. Se llamó Visibilidades de la gente negra y afrocolombiana, etnografía de un archivo audiovisual. Este proyecto yo lo inicié en marzo de 2021, aunque en realidad es la continuación de un trabajo del que yo hice parte desde 2007 y que terminó convirtiéndose en esa exposición que estuvo abierta en el Museo Nacional en 2008. Inicié en marzo de 2021 en el marco de una estancia postdoctoral de un año en la Universidad Nacional de Colombia, con el objetivo de desarrollar un guión curatorial que revele y reconstruya visualmente las formas como se producen, acumulan y circulan materiales audiovisuales acerca de los rituales fúnebres y la devoción a los santos entre poblaciones afrocolombianas y negras a partir del archivo audiovisual constituido en el marco de la exposición Velorios y Santos Vivos, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta investigación tuvo lugar gracias a la financiación que me otorgó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en una convocatoria de 2019 y la hice, como ya mencionó Lisette, como miembro del Grupo de Estudios Afrocolombianos del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional. Si ustedes se fijan en el título original del proyecto, se omitían las denominaciones palenquera y raizal. Esa omisión tenía, digamos, una intención un poco de abreviar el título de la investigación. Sin embargo, a finales de 2021, luego de revisar el consentimiento informado, digamos, con el que busqué la participación de Miss Dilia Robinson, quien es socióloga y líder raizal. Ella me señaló como la palabra raizal no estaba incluida en ese título, lo cual me llevó a incluirla junto con la noción de palenquera. Este llamado de atención recuerda la razón por la que la exposición Velorios y Santos Vivos se subtituló con esos 4 nombres en 2008. Asimismo, agregó, como ven en el título de la presentación, agregó el sufijo in, entre paréntesis, para denotar cómo las visibilidades a las que me refiero son a la vez invisibilidades. En esta investigación, yo he aproximado el archivo audiovisual de la exposición Velorios y Santos Vivos como si le tomara fotos o hiciera videos del archivo desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas o encuadres, considerando su ubicación actual y cuáles son las posibilidades de acceder a él y a sus contenidos, y también las lecturas e interpretaciones que quienes participamos en su creación hace ya más de 15 años hacemos de él hoy en día. ¿Qué es, cómo es y dónde está el archivo audiovisual de Velorios y Santos Vivos? El archivo audiovisual documenta distintas fases de ese proyecto curatorial e investigativo cuya semilla se sembró en 2005, cuando los entonces codirectores del Grupo de Estudios Afrocolombianos, el antropólogo Jaime Arocha y la trabajadora social Claudia Mosquera, ambos profesores de la Universidad Nacional, iniciaron conversaciones con el Ministerio de Cultura y con el Museo Nacional para poner en marcha un proyecto de reparación simbólica para las personas descendientes de africanos y africanas esclavizadas en Colombia. El archivo contiene la documentación audiovisual del trabajo de campo previo, su preparación y montaje, también el registro de la exposición misma, sus actividades complementarias y algunos materiales audiovisuales de los que incluyó fragmentos. Ese trabajo de campo que documentó el proyecto audiovisualmente se inició el 18 de junio de 2007 en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Luego continuó en la zona pacífica del Cauca y Nariño, del departamento de Cauca y de Nariño, en Chocó,
en la zona plana del norte del Cauca, en San José de Uré, y concluyó en Palenque de San Basilio y en Bogotá, donde se llevó a cabo la preparación y montaje de la exposición. La inauguración de la exposición fue el 21 de agosto de 2008 y se cerró al público el 2 de noviembre, la exposición. Al día siguiente se realizó una ceremonia de cierre en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Colombia, antes de desmontar la exposición. Estos registros audiovisuales y de campo los realizó un grupo de investigadores compuesto principalmente por antropólogos y antropólogas no afrodescendientes, incluyéndome a mí, y por profesionales y líderes de diversas disciplinas, docencia, historia, sociología, entre otros, pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. El archivo audiovisual de Velorios y Santos Vivos contiene DVDs con fotografías, videos y audios, documentos y bases de datos digitales. Tiene varias copias o versiones con algunas diferencias entre sí. La que se alberga en el Centro de Documentación del Museo Nacional de Colombia está en formato de DVD. Aquí ven unas imágenes en la pantalla de esta versión del archivo. Y fue inventariada detalladamente por una de las antropólogas que integró el grupo de investigación. Yo hice 2 copias digitales de esa versión del archivo que conservo en mi computador y en un disco duro portátil. Otra copia del archivo está guardada en la oficina del Grupo de Estudios Afrocolombianos en la Universidad Nacional, junto con otros materiales audiovisuales y documentos aún sin inventariar, que incluyen algunos de los cassettes de video digital en los que se hicieron los registros de video originales. También existen otras copias de partes del archivo en los repositorios personales de los y las demás investigadoras participantes. Este archivo no incluye materiales audiovisuales producidos en campo por ejemplo, una de las investigadoras del equipo, que tal vez nos acompaña esta tarde, Leocadia Mosquera, que ella guarda en su archivo personal. Este archivo contiene 93 DVDs con la imagen de la exposición y están rotulados bajo las categorías de material inédito de archivo, preparación y montaje de la exposición, exposición temporal y actividades complementarias. Además contiene algunos DVDs adicionales con copias de algunos de los que ya describí y algunos también con fotografías seleccionadas para entregar a prensa cuando se inauguró la exposición Velorios y Santos Vivos. Son cerca de 80 horas de video y otro tanto de audio, cientos de fotografías que acumulan 263 gigas de información. Uno de estos 93 DVDs llamado Inventarios, Bases de Datos y Documentos, miscelánea, describe y cataloga de manera detallada los contenidos del archivo e incluye documentos, inventarios, sistematizaciones, actas, guiones y bases de datos que también documentan el proceso. El acta de reunión más temprana es del 5 de mayo de 2006. El archivo, en su versión del Museo Nacional, contiene la carta con fecha del 9 de marzo de 2009, con la que el Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional le entregó la carpeta, de la que ya les mostré una fotografía, y los DVDs al Centro de Documentación del Museo Nacional, listando el número y rotulación de los mismos. Y en esa carta se indicó esto que ustedes pueden ver en pantalla en este momento, y cito: este material es destinado al Centro de Documentación del Museo solo para consulta del público en sala que tenga fines académicos o investigativos. El Museo Nacional no está autorizado para uso comercial de estas imágenes. Es importante aclarar que los derechos patrimoniales de este material pertenecen a los que allí aparecen retratados, filmados o entrevistados. Por lo tanto, quien necesite reproducción de los DVDs requiere el permiso de los derechohabientes. El archivo también contiene 3 conjuntos de videos y audios que yo misma edité y que se expusieron mientras la exposición estuvo abierta en 2008 en el Museo Nacional de Colombia, aquí en Bogotá.
En la parte sagrada de la exposición estaban videos que correspondían a una serie de etapas del ritual fúnebre. Agonía, estas eran las etapas, agonía, muerte, entierro, velorio, novena y última noche y aniversario. Asimismo, incluía las formas no ortodoxas de devoción y relación con los santos católicos que hay entre algunos miembros de los pueblos negros, afrocolombianos y palenqueros. En la exposición también se incluyó un video con una animación de mapas sobre los orígenes étnicos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y otro titulado Contextos de modernización, que se refería a esos contextos en los cuales se realizó el trabajo de campo. Asimismo, la exposición mostró 2 videos con imágenes del montaje y la inauguración de la exposición, que estaban dispuestos en la entrada de la exposición, en el hall de entrada del museo. Actividades de todo tipo a lo largo de este tiempo. Es todo ese tiempo. Danza, todo. Voy a hablar música con el grupo Palenque también. Pero si están invitados van a presentar aquí. Ellos vienen el 30. Sí, el 30 creo que ellos tienen presentación. Ya me dijeron. Estuve con ellos en la universidad. Entonces, solo quería anotar un punto sobre este video. Notan que tiene muy mal audio y estaba intentando hacer un comentario, pero pues tuvimos aquí esta falla técnica. Lo que quería mostrarles con ese fragmento de video era, digamos, como cuáles eran las personas que participaron en el montaje de la exposición, que eran personas provenientes también de esos lugares que habíamos visitado en trabajo de campo. Allí aparecieron algunas de estas personas, por ejemplo, Miss Vashti Dilbert o la señora María Eusebia Ponzada del norte del Cauca, Vashti de San Andrés, y personas, digamos, del equipo de los distintos equipos del Museo Nacional que trabajaban en el Museo Nacional en ese momento. Ahorita quiero entonces compartirles un fragmento de video también. Vamos a poner solo, yo creo que un par de minuticos, Sergio, por favor, desde el punto que le indiqué.
que es ya de la inauguración de la exposición, ese 21 de agosto de 2008. Tuvo compasión, sino al encuentro de manera diferente con el pueblo afrocolombiano, con el pueblo raizal, con el pueblo palenquero, con la comunidad de Uré, con las comunidades del Pacífico. Otra manera de encontrarnos con ellos. De pronto les hemos visto ya por la televisión, les hemos visto jugando fútbol o levantando pesas, pero qué bueno que les podamos ver en el ámbito espiritual. Y yo creo que es ahí donde está nuestro mayor aporte a esta nación, porque ahí están nuestros valores y ahí está nuestra resistencia, ahí está lo que anhelamos y ahí está lo que deseamos. Y les pido cada uno que comience, cada una a escuchar su corazón, que comience a pedir a los ancestros y a las ancestras y a las fuerzas de la naturaleza que aparte de nosotros y nosotras los prejuicios, que aparte de nosotros y nosotras la discriminación, el racismo, que sea este un grito contra el abandono de nuestros pueblos. Desde este lugar y con este acto simbólico levantamos nuestras voces. Contra la presencia de los grupos armados en nuestros territorios. Estamos presentes. Contra la indiferencia. Estamos presentes. Y contra la falta de solidaridad. Estamos presentes. Nuevamente, contra tantas muertes de inocentes. Estamos presentes. Contra la falta de políticas de Estado para nuestros pueblos. Estamos presentes. Contra la guerra y la violencia. Estamos presentes. Contra la discriminación y la corrupción. Estamos presentes. Contra el desplazamiento forzado. Estamos presentes. Contra la exclusión histórica. Estamos presentes. Y vamos ahora con las manos arriba. Que yo vea ese puño en alto como pueblo de hombres y mujeres que grita fuerte. Contra tanta muerte de inocentes. Estamos presentes. Casi no escucho. Contra la falta de políticas públicas para nuestros pueblos. Estamos presentes. Contra la guerra y la violencia. Estamos presentes. Contra el desplazamiento. Estamos presentes. Contra la exclusión histórica. Estamos presentes. Contra la presencia de grupos armados en nuestros territorios. Estamos presentes. Contra la indiferencia. Estamos presentes. Contra la falta de solidaridad. Estamos presentes. Entonces, en este último fragmento de video que estábamos viendo, estaba dirigiendo, digamos, este acto ecuménico con el que se inauguró la exposición, el padre Migdio Cuesta, quien también es pues, un líder afrocolombiano muy importante que varios de ustedes conocerán, de la CENOA, pues una de las organizaciones afrocolombianas más importantes en Colombia. El padre Migdio fue uno, digamos, de los consejeros que también hizo parte de ese proceso de investigación que dio origen y también, digamos, a lo que ocurrió posteriormente a esta exposición de Velorios y Santos Vivos. Entonces, desde 2021 inicié este proceso de reactivación del archivo que quedó de todo ese proceso, de ese proyecto de investigación. Este nuevo proyecto que propuse desde el año pasado
buscaba enfocar las maneras como se produjo, acumuló y todavía circula o no el archivo audiovisual en el cual se convirtió tras su cierre la exposición temporal Velorios y Santos Vivos. Ya esta metodología de tipo etnográfico y visual se sustenta en la noción de visibilidades, según la define la historiadora de la ciencia Orit Halpern, como, abro comillas, acumulaciones de una densidad de estrategias, discursos y cuerpos múltiples en ensamblajes particulares que ocurren en momentos específicos. Cierro comillas. Tanto el archivo como la exposición, cuyos antecedentes y desarrollo documenta ese archivo, pueden pensarse como ejemplos de esos tipos de acumulaciones, o como densidades, o como ensamblajes, o como sitios de producción, como aparatos y espacios que hacen de los agentes objetos de intervención para el poder. Ahí estoy citando nuevamente a Halpern. Pero que también revelan los lugares donde ese poder puede ser reapropiado y controvertido. Halpern también afirma que en las visibilidades intervienen lo visual y el sentido de la visión, pero que este sentido de la visión no debe entenderse únicamente en términos fisiológicos, sino también como una operación, es decir, como algo que alguien hace, también como una cualidad, es decir, como un atributo propio de algo o alguien, pero también como una condición técnica. Es decir, eso se refiere a las tecnologías y materiales que permiten ver y ser visto. Esta definición y las visibilidades, esta definición de la visión y las visibilidades se traduce en algunas de las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de esta nueva etapa de investigación. Entonces, estas preguntas eran, por ejemplo, ¿quién ve a quién en esas fotos, audios y videos que contiene el archivo? ¿Cómo se ven quienes aparecen allí? ¿En qué formatos están albergadas las imágenes y sonidos que contiene el archivo? ¿Por medio de qué tecnologías pueden verse? ¿Qué protocolos se requieren para verlos? ¿Qué limitaciones de tipo físico, institucional o legal existen para ver el archivo y sus contenidos? Y también para mostrarlos. Los contenidos del archivo muestran cómo se ven las cosas, es decir, cómo se ven, y en qué consisten los rituales fúnebres y la devoción a los santos entre las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales que fueron visitadas, y la situación social, política y económica que permite y a la vez limita y transforma su existencia. Pero el archivo y sus contenidos también muestran cómo se dispusieron para ser vistas las cosas, es decir, cómo se mostraron esas cosas al conocimiento o al poder, las maneras como las cosas se volvieron visibles o invisibles. Es decir, qué herramientas, metodologías y tecnologías se utilizaron para dar a conocer esos rituales y esas comunidades en el Museo Nacional de Colombia. Por ejemplo, se tomaron fotografías y se realizaron grabaciones de video y audio, de entrevistas, simulaciones de velorios y participación en velorios reales que fueron registrados en el trabajo de campo desarrollado en visitas que eran más o menos entre 3 y 15 días por cada uno de los lugares visitados en 7 áreas del país, las que ya mencioné. Luego, estos videos y fotografías fueron seleccionados, editados y expuestos junto con objetos, textos y altares en el Museo Nacional en 2008, en ese lugar que les mostré hace un rato en los videos. El material registrado y seleccionado fue inventariado, archivado y almacenado, pero ¿quién y cómo decidió qué registrar, qué exponer y qué archivar? ¿Cómo se reconoció la participación de quienes estuvieron involucrados? ¿Qué usos es posible y deseable hacer hoy en día del archivo resultante? ¿Y qué nos enseña esta condición actual del archivo y la manera como se creó sobre las maneras deseables y posibles de usarlo en el futuro o de hacer proyectos similares?
En esta investigación, la intención que he tenido es descomponer o desensamblar los elementos acumulados en el archivo audiovisual de Velorios y Santos Vivos para reactivarlos o ponerlos en circulación nuevamente y luego recomponerlos o reensamblarlos en una propuesta expositiva. De esta manera, hacer trabajo de campo evoca la noción del trabajo de ensamblaje y la de los parasitios que George Marcus definió en 2000 como espacios participativos donde agentes y agencias divergentes interactúan discursivamente a través de fronteras geográficas, temporales y disciplinarias. Asimismo, en este proyecto exploro la figura de la etnógrafa curadora, que opera montajes entre lo extraño y lo familiar, y que se entiende a sí misma como mediadora, y no como la figura más tradicional de una autoridad asociada con el etnógrafo y el antropólogo, que ofrece una narrativa totalizante sobre una cultura particular. Entonces, originalmente planteé la metodología del proyecto como una etnografía visual de un archivo audiovisual que buscaba reactivarlo. Para esto me basé en las técnicas de la photo elicitation y el film elicitation, que pueden traducirse algo así como evocación a partir de fotografías o de video, en las que la investigadora utiliza fotografías, películas y videos como fuente de evocaciones y memorias durante la realización de entrevistas y conversaciones. Entonces, desde febrero de 2021, describí y registré cómo accedí al archivo y las memorias e impresiones que me provocó la visualización de estos videos, como los que acabo de mostrarles, y las bases de datos que contiene. Esto lo hice tanto con descripciones escritas en un diario de campo, como con la toma de videos, pantallazos y fotografías hechas con mi celular y con cámaras de video digital. A medida que llevaba a cabo la visualización y registro, seleccioné fragmentos de las grabaciones de video que fueron llamando mi atención. Inicialmente propuse que realizaría entrevistas con al menos 8 de los investigadores participantes en el proyecto que originó el archivo y posteriormente reactivaría fragmentos de esos videos en trabajo de campo con quienes aparecieran en él, previendo que viajaría a algunos de los lugares que se visitaron en 2007 y 2008 para entonces sí iniciar mi trabajo de campo. Sin embargo, al visualizar el material, noté que era pertinente verlo primero con esos investigadores e investigadoras que ustedes empiezan a ver en esta diapositiva, y ya mi trabajo de campo y la reactivación del archivo había iniciado desde el puro comienzo del proyecto en febrero. Entonces diseñé una entrevista que ajusté según fuera pertinente y esa entrevista sirvió de guía para conversar entre el 23 de agosto de 2021 y el 24 de enero de este año con 10 participantes del proceso que dio origen al archivo audiovisual de Velorios y que participaron en el trabajo de campo y en lo que en nuestro argot cotidiano y en el catálogo de la exposición denominamos el seminario permanente. Allí aparece, esas personas fueron Jaime Arocha, está aquí al lado mío en la diapositiva, Luis Gerardo Martínez, Lina del Mar Moreno, Patricia Enciso, Juliana Botero, Juan Darío Restrepo, Leocadia Mosquera, Ruby Quiñones y Cristina Lleras. También me entrevisté con Miss Dilia Robinson, pero digamos, para esta presentación no tengo todavía ese registro audiovisual procesado. Entonces, estas conversaciones las registré grabándolas en video y audio, incluyendo, siempre que las condiciones técnicas lo hicieron posible, 1 o 2 cámaras de apoyo con las que documenté la realización de las entrevistas y la visualización de los videos, y que me incluían, como ustedes pueden ver aquí, a mí misma en la pantalla. También transcribí yo misma 2 de las conversaciones por solicitud de mis interlocutores y las demás con la colaboración de 2 transcriptoras. Durante estas conversaciones y en línea con las preguntas que ya mencioné hace unos minutos, que traducen los conceptos de visibilidades y la visión,
inquirí acerca del uso de la cámara de video, de los roles de quienes participaron en el proyecto, de las relaciones desarrolladas en el proceso y de lo que sería deseable hacer y no hacer nuevamente en proyectos similares. En las grabaciones aparecemos entrevistado o entrevistada y entrevistadora, con la excepción de la entrevista a Lina del Mar Moreno, que está aquí en este lado de la pantalla, con el fin de invitarle a reflexionar a la persona que viera en el futuro estas imágenes sobre las miradas involucradas en una entrevista, una película, un archivo o una exposición. Pero los usos futuros de este material están aún por definirse. Adicionalmente, este proceso de reactivación implicó ubicar este archivo audiovisual de Velorios y Santos Vivos en un contexto más amplio, que incluye otros materiales y referencias asociados que fui encontrando y creando desde entonces, es decir, con otras visibilidades. Estas son piezas, archivos, eventos, exposiciones, colecciones y bases de datos encontrados durante esta investigación que ubican el archivo en un contexto más amplio y que ordeno aquí de una manera, digamos, en un intento cronológico. Aquí a la izquierda vemos un ejemplo de estos, que es el archivo del Atlas Etnolingüístico que pertenece, digamos, que es administrado por la Biblioteca del Instituto Cari Cuervo actualmente. Ese material se recopiló entre 1950 y 1982. El registro audiovisual realizado por personas como Jaime Arocha, que es del año 1993. En 2001, la Cátedra Restrepo Tirado del Museo Nacional. Libros y publicaciones relacionados. Perdón. Exposiciones como la exposición que se realizó en 2006, Viajes sin mapa, dedicada a artistas afrocolombianos y realizada en la Casa de la Moneda de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, con curaduría de Raúl Cristancho y Mercedes Angola. Este trabajo que hicieron Liliana Angulo, Angélica Perea y Mercedes Angola, artistas, que se constituyó una investigación que hicieron de las colecciones que alberga el Museo Nacional de Colombia y que compila piezas de la colección del museo que representan o son representadas por afrocolombianos. También está el catálogo de Velorios y Santos Vivos, que fue, digamos, paralelo a la apertura de la exposición. También hubo una muestra itinerante de la exposición que ocurrió entre 2009 y 2014. También una exposición como esta que vemos aquí a la derecha, Mandinga Sea, África en Antioquia, una exposición que estuvo abierta en el Museo de Antioquia, dedicada a artistas afrocolombianos y a la historia de los afrodescendientes en Colombia, también curada por Raúl Cristancho y por la historiadora Adriana Maya. Aquí tenemos una fotografía de otra exposición que hubo por la misma época, en 2013, que se llamó Presencia Negra, curada por Mercedes Angola y Magemati Wagbu. Aquí entonces menciono las dos versiones de la exposición, la temporal, la itinerante. Esta es una de las fotografías que se tomó en trabajo de campo para Velorios y Santos Vivos y que es hoy en día expuesta en las salas permanentes del Museo Nacional de Colombia. Proyectos como este trabajo que hace el colectivo Agua Turbia, que se llama Imaginación Radical Afro, en su versión más reciente del año pasado, que se llama, es el archivo, digamos, el trabajo que también recoge el archivo IRA, Imaginación Radical Afro, y que se expuso en el espacio Odeón a final del año pasado. Por ejemplo, esta es una de las muestras de la obra de Liliana Angulo, que también es expuesta actualmente en el Museo Nacional. Esta obra se llama Quieto Pelo.
Entonces, antes de pasar a un último fragmento de video que quiero mostrarles, quiero compartir algunas de las conclusiones a las que propongo, digamos, en este estudio. Entonces, primero que todo, pues este estudio se guió por las siguientes preguntas, y es: ¿cuáles son las tecnologías que hacen visible e invisibles a los pueblos afrocolombiano, raizal, palenquero y negro en el Museo Nacional? ¿Quién, qué y cómo es visto en este archivo que les acabo de describir? ¿Quién ve y qué es lo que quien ve ve? ¿Qué hace posible ese ver, esa visión y el ser visto? Y estas son algunas de las respuestas a esas preguntas. Los sistemas de catalogación de colecciones, tales como colecciones colombianas y sus categorías de búsqueda, son unas de esas tecnologías de visibilización e invisibilización. No hay una sola base de datos común en todo el país, ni entre las colecciones de arte, historia, etnografía y arqueología que alberga el museo, cuya administración está repartida entre el museo y el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. También está el tipo de materialidades valoradas como susceptibles de ser incluidas en las colecciones, como por ejemplo los documentos audiovisuales o los registros de las exposiciones. Estos no son, digamos, considerados objetos que puedan ser parte de las colecciones de un museo como el Museo Nacional actualmente. Otras de esas tecnologías son las exposiciones de larga y corta duración, pero también las itinerantes. ¿Quién las financia? ¿Durante cuánto tiempo están abiertas? ¿Quién hace la investigación y la curaduría? ¿Cómo se reconocen los roles desempeñados y los saberes u oficios involucrados? Por ejemplo, ¿quién es reconocido como curador o curadora? ¿Quién como investigador? ¿Quién como creador? ¿Quién como sabedor? ¿Sí? Y la pregunta queda abierta respecto a cómo son reconocidos esos distintos oficios. ¿Es equiparable el oficio del curador al oficio de un sabedor, un conocedor de la tradición, por ejemplo, de los rituales fúnebres? Otra de las tecnologías son las imágenes fijas y en movimiento, que incluyen, digamos, el audio y la música, y la tecnología utilizada en su registro y en su reproducción. El reto que esto implica para pensarlas como parte de las colecciones de los museos también. Las cámaras cuyos registros quedaron en el archivo fueron todas manejadas por personas no afrocolombianas, raizales, palenqueras o negras. Los registros hechos por personas afrocolombianas, raizales, negras o palenqueras no están albergados en el archivo. Y en la mayoría de los casos, la gente afrocolombiana, raizal, palenquera o negra no es autora de las imágenes de ellos mismos que aparecen en el archivo. Entonces, para cerrar, describo los principales contenidos de este archivo, que son los siguientes. Velorios y Santos Vivos se originó a partir de un estudio realizado en 7 áreas del país, que incluye entrevistas sobre rituales fúnebres y devoción a los santos católicos y preguntas específicas acerca de cómo mostrar esto en una exposición en el museo, con qué objetos y de qué maneras. En estas entrevistas se generaron conversaciones más amplias sobre los cambios en estas prácticas y las causas de estas transformaciones, incluyendo el conflicto armado, la modernización acelerada, los medios de comunicación masiva y la discriminación racial. También sobre las particularidades de cada una de estas comunidades, en particular, perdón la redundancia, la raizal y la palenquera, pero también los elementos comunes entre todas estas personas, como personas negras y afrocolombianas. También el archivo contiene documentación audiovisual de arquitectura y contextos generales en los años 2007 y 2008. También hay documentación de velorios en distintos momentos de estos velorios y también simulaciones de velorios y construcción de altares en esos mismos 2 años, en 2007 y 2008.
El archivo también contiene actas y otros documentos que muestran cómo fue el proceso de construcción de la exposición, quién participó, cada cuánto se reunían las personas, quiénes fueron más constantes y constituyeron este seminario permanente del que les hablaba hace un rato, o quienes fueron reconocidos como arquitectos o creadores de los altares fúnebres y de santos expuestos en 2008, quienes aparecían en ese primer video que les compartí. También está la documentación de la preparación, montaje, desarrollo, actividades complementarias de tipo cultural y académico, el cierre y el desmontaje de la exposición en su versión de 2008. Y también están los videos, fotografías y guiones de la exposición misma, tal como se abrió, como se montó en 2008. Adicionalmente, hay algunos materiales audiovisuales que fueron presentados o incluidos en fragmentos de la exposición o en sus actividades complementarias. Esta investigación, entonces, aporta tanto el estado, digamos, entre los aspectos que aporta esta investigación que acabo de cerrar, muestra tanto el estado actual del archivo, como el estado actual, perdón, del archivo audiovisual de velorios y santos vivos y la manera como fue constituido y sus usos y su situación actual reflejan estructuras jerárquicas de raza, conocimiento y geografía que dejan abierta la pregunta acerca de las maneras como deben desarrollarse y reconocerse proyectos futuros de manera que contribuyan a derrumbar esas estructuras. También propone la combinación de distintas disciplinas y aproximaciones: curaduría, etnografía, trabajo de archivo, realización e investigación audiovisual y participación colaborativa. Ofrece pistas respecto a cómo funciona el racismo estructural en una institución museal, en la práctica antropológica e investigativa y en los medios audiovisuales y expositivos, incluso con aproximaciones participativas y colaborativas. Es decir, a pesar de y en medio de las voluntades individuales por contrarrestar ese racismo. Asimismo, ofrece pistas acerca de los lugares donde deben enfocarse las políticas que desde el nivel institucional y sin depender de los individuos a cargo, establezcan reglas del juego, pero que además se conviertan en herramientas para viabilizar acciones enfocadas en poblaciones específicas, en particular las descendientes de los y las africanas esclavizadas en el marco de la trata transatlántica. También ofrece elementos respecto a qué aspectos es necesario considerar al llevar a cabo acciones de reparación simbólica en museos y archivos, considerando aspectos como la autoría y la propiedad intelectual de las exposiciones y sus contenidos. Es allí donde debe enfocarse en buena parte de la atención. En el catálogo de la exposición, la entonces directora del Museo Nacional afirmó que mediante esta exposición el museo asumía, abro comillas, su responsabilidad en la reparación histórica de la que deben ser objeto las comunidades afrodescendientes del país, cierro comillas. La investigación y la documentación que están en el Archivo de Velorios y Santos Vivos incluye elementos no ortodoxos dentro del catolicismo que pueden ponerse en conversación con prácticas antiguas y recientes entre población africana, particularmente procedente de África Occidental, con el fin de complejizar y controvertir la idea de que la nuestra es una cultura, entre comillas, mestiza, producto de la mezcla de lo europeo con lo africano y lo americano. Esta noción de mestizaje permea la idea de multiculturalismo y diversidad que circulan en los espacios, en espacios tales como el del Museo Nacional. Los registros que alberga este archivo presentan una característica respecto a su uso y propiedad, que ilustré con esa cita que les mostré hace un rato de cuáles son los límites del uso hoy en día de ese material que hay en el archivo, que es un uso investigativo únicamente. Entonces, ese uso y propiedad es muy difícil de delimitar actualmente. Está por una parte el ámbito de la propiedad que se refiere al manejo de datos e información personal, es decir, del derecho que tienen las personas cuyas voces e imágenes aparecen en el archivo para limitar el uso de estas imágenes. Pero también se refiere al ámbito de la propiedad que tiene que ver con quien está detrás de la cámara, quien graba, digamos, quien realiza los videos.
Tal vez la idea de propiedad individual no es la adecuada para este tipo de material. Nociones como la de conocimiento tradicional, patrimonio, expresiones culturales tradicionales y los sistemas como el de Creative Commons para propiedad intelectual deben considerarse. Es necesario que tanto el museo como la Universidad Nacional tomen cartas en el asunto del uso, que por ejemplo miembros de las comunidades palenqueras y raizales pueden hacer de este material, particularmente aquellos con fines educativos y culturales. En particular, considerando que el archivo contiene imágenes sensibles de velorios y también de personas fallecidas. Entonces quedan algunas preguntas abiertas. ¿De quién es la propiedad de los contenidos del archivo mismo, de la exposición? ¿De qué manera debería y podría incluirse este material y esta experiencia y las personas participantes en su desarrollo en el proceso de construcción, por ejemplo, del Museo Afro en Cali, pero también en los futuros desarrollos que se lleven a cabo en el Museo Nacional? Ya para cerrar, quiero ponerles un fragmento de unas palabras que expuso la artista plástica afrocolombiana Liliana Angulo, quien participó recientemente, a finales del año pasado, en la cátedra Restrepo Tirado, dedicada a reflexionar sobre los 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Sobre la manera en que los museos, digamos, han buscado incluir la historia de la gente negra. En el caso del Museo Nacional, en las dos nuevas salas hay, digamos, una intención de que eso ocurra, pero hay en este momento que se están planteando estas preguntas sobre el Museo Afro, digamos que hay una historia larga de los reclamos de la gente afrodescendiente, raizal, palenquera y pues de las comunidades negras en general, sobre digamos que lo que se está buscando no es que las instituciones abran ese espacio, sino que precisamente sea la gente negra quien construya esas narrativas y quien se autorrepresente. Entonces, digamos que mucho de lo que buscan estos proyectos, estas revisiones de las colecciones, esta inserción en las colecciones, tiene que ver con precisamente el cuestionamiento a las ausencias y a los vacíos que tienen los museos en el país, pero además de eso, sobre la posibilidad de que sea la misma gente negra quien, digamos, haga ese trabajo. Ya a modo de cierre, planteo que el Museo Nacional como institución tiene una deuda con la gente negra, y aceptar eso ya es avanzar en el camino de saldar esa deuda. La institución debe aceptar abierta y claramente que en su funcionamiento ha ocurrido la discriminación racial y étnica y el racismo. El paso siguiente es establecer de qué maneras específicas ha ocurrido esto y definir con quienes han sufrido esa discriminación y ese racismo cómo reparar el daño hecho.